Tu milagro comienza cuando escuchas estas palabras. Y si justo ahora el cielo estuviera susurrándote algo que tus oídos no han sabido reconocer. Hay palabras que llegan como lluvia mansa sobre una tierra cansada, y cuando tocan el suelo del alma, despiertan semillas que parecían muertas. Tal vez vienes de noches largas, donde la almohada conoce tus batallas, donde el silencio pesa más que cualquier ruido y el reloj parece burlarse del teu cansancio. Has llamado, has esperado, has pensado que no hay respuesta. Pero escucha, incluso el silencio tiene un timbre, una vibración que prepara el milagro. Antes de que la luz rompa la madrugada, hay un instante invisible donde el horizonte decide abrirse. Ese instante comienza cuando el corazón se atreve a oír de nuevo. Imagina el desierto al atardecer. La arena arde todavía. El viento levanta memorias. Y el sol, bajando, pinta de oro lo que parecía sin vida. Así está tu historia, caliente por la prueba, áspera por lo vivido, pero a punto de recibir el respiro que cambia el clima interior. El milagro no siempre entra con trompetas. A veces entra como un susurro que te llama por dentro. Levántate, vuelve a creer. No necesitas entender todo ahora, necesitas una chispa que encienda el primer paso. Esa chispa es una palabra justa en el momento justo, una palabra que no te promete caminos fáciles, sino una fuerza nueva para caminar los difíciles. Una palabra que se posa en tu mente como un ave sobre ramas quebradas y aún así canta, porque sabe que el árbol florecerá. Has sentido como si la puerta estuviera cerrada con candados imposibles. Golpeaste, te cansaste y te retiraste. Pero hay puertas que no ceden a la fuerza de la mano, sino a la llave del oído. Cuando el alma escucha lo que la levantó al inicio, esa voz que te llamó por tu nombre, que te dijo que no eras un error, que tu historia tenía sentido, algo en los cerrojos empieza a ceder. Tú no eres la suma de lo que te hicieron, ni el catálogo de tus fallas, ni el eco de tus miedos. Eres barro en manos de un alfarero paciente, y el torno no se detuvo. Si la pieza se deformó, él no te desechó, te volvió a moldear. Oír esto en lo hondo es permitir que sus manos regresen a tu forma. Quizá piensas que la fe es un salto a ciegas. Sin embargo, la fe real es oír un paso firme detrás de ti en medio de la oscuridad y saber que no estás solo. No es ingenuidad, es memoria. ¿Recuerdas aquella vez que todo parecía perdido y aún así algo se abrió? ¿Recuerdas cómo una paz inexplicable te sostuvo cuando el pronóstico era tormenta? Esa memoria es una lámpara. Acércala a tu presente. Deja que su luz revele la ruta entre piedras. No necesitas ver el final, basta con ver el siguiente metro de camino. Ahí comienza el milagro. Cuando aceptas dar el próximo paso, guiado por una voz que no te defrauda. Hay cadenas forjadas con pensamientos que repetimos hasta creerlos verdad. No puedo, no valgo, siempre es igual. Palabras como sombras. Pero hoy otra palabra entra a la habitación, se sienta contigo, te mira sin prisa, te dice que el valor no se negocia con el fracaso, que la dignidad no se pierde en el lodo, que la esperanza no caduca por haber llorado. Al pronunciarlo, algo vibra en el aire. El fuego del desánimo pierde oxígeno y una brasa de propósito se enciende. El viento, que antes parecía contra ti, ahora empieza a soplar a favor. Lo sientes, es tenue, pero real, como el primer latido después de un largo silencio. Si cierras los ojos, puedes notar el peso cayendo de tus hombros, uno a uno, como piedras que ya no tienes que cargar. No porque todo se resolvió de golpe, sino porque algo por dentro se ordenó. El caos pierde su trono cuando una verdad toma asiento en el corazón, y la verdad que llega hoy es esta.
No estabas olvidado. El cielo no estaba mudo. Estaba preparando el tiempo justo. Se estaban alineando piezas que tú no veías. Puertas que no podías empujar se estaban lubricando por dentro. Personas que no conoces estaban siendo movidas para cruzarse contigo. El milagro tiene logística y su reloj no se atrasa. Abre tus manos. Permite que estas palabras sean agua sobre tierra sedienta. No pelees con ellas, deja que empapen tu raíz. Pronto notarás un brote donde juraste que era estéril. Volverás a escuchar tu propia voz diciendo, sí, voy a intentarlo de nuevo. Y esa frase sencilla será el sonido de la resurrección cotidiana. No necesitas gritarle al cielo. Basta con afinar el oído. Porque cuando el corazón escucha, la vida responde. Y cuando la vida responde, lo imposible empieza a aprender tu nombre, la semilla invisible del milagro. Hay milagros que no nacen en los altares ni en los templos. Nacen en los pasillos silenciosos de la espera. Mientras todos buscan señales grandes, Dios siembra pequeñas, y esas pequeñas semillas son las que sostienen todo. No lo ves, pero algo está germinando debajo del dolor. Lo que parece estancamiento es, en verdad, preparación. La tierra no produce en el ruido, sino en el silencio. Por eso, cuando sientes que nada cambia, probablemente estás en el momento exacto donde la raíz está rompiendo la tierra por dentro. Recuerda los días en que creíste que no resistirías más. Pensabas que ese capítulo sería tu final, pero sigues aquí. Eso ya es un milagro que no habías contado. La respiración que aún tienes es evidencia de que el Creador no ha soltado su obra. Él trabaja cuando tú duermes, habla cuando tú callas, restaura cuando tú piensas que todo terminó. Hay un proceso sagrado ocurriendo en lo invisible, y aunque tus ojos no lo perciban, el cielo no ha detenido su movimiento. Cada lágrima que caía era riego, cada noche larga era un abono, y cada no entiendo era una rendija por donde la luz se filtraba. Dios no improvisa. El milagro no es un acto de magia, sino de sincronía. Hay una hora para que la lluvia llegue y otra para que el brote se asome. Lo importante es no abandonar la tierra antes de ver la cosecha. La desesperanza quiere convencerte de que el campo está muerto, pero el cielo tiene otra lectura. Hay vida en pausa, no vida perdida. Si pudieras escuchar el sonido interno de tus raíces, oirías un murmullo. Es la voz de Dios diciéndote, no te detengas ahora, lo que planté en ti está por romper la superficie. Muchos no lo entienden. El milagro no comienza cuando algo sucede afuera, sino cuando algo cambia adentro. Es una decisión silenciosa, un aún creo, pronunciado entre lágrimas. Es ahí donde el cielo se inclina. Cuando el corazón se rinde, el milagro despierta. Lo que antes era rutina se vuelve altar. Lo común se vuelve sagrado. Entonces los días que parecían iguales comienzan a oler distinto. El aire pesa menos. La esperanza vuelve a habitar la casa. Y sin darte cuenta, ya no caminas por inercia, caminas por propósito. Este es el misterio. Mientras buscas señales en el horizonte, el cielo está obrando en la raíz. No mires solo los cielos, mira la tierra donde estás parado. Cada paso que das es un acto de fe, y la fe es la firma del milagro antes de verlo. No temas si nadie lo aplaude aún, si nadie entiende tu proceso. Lo sagrado suele ser incomprendido hasta que florece, y cuando florezca, porque lo hará, entenderás por qué el cielo guardó silencio tanto tiempo. Estaba escribiendo el momento exacto en que tu historia cambiaría para siempre. La semilla invisible del milagro. Hay silencios que no son ausencia, son preparación. Cuando parece que el cielo guarda distancia, en realidad está cavando más hondo dentro de ti. Porque los milagros verdaderos no nacen del ruido ni de la prisa, sino del espacio donde el alma se queda quieta. Y Dios sigue trabajando
Aunque tú ya no tengas fuerzas, quizá hoy mires tu vida y digas, nada cambia, nada florece. Pero escucha, la semilla no deja de ser semilla solo porque está bajo tierra. Lo invisible no es vacío. Lo invisible es el taller donde el Creador moldea lo que pronto se volverá visible. Cada lágrima que derramaste fue agua en esa tierra. Cada espera que dolió fue abono. Cada no entiendo fue el surco donde la gracia estaba germinando. No fue tiempo perdido, fue tiempo sembrado, porque hay estaciones donde Dios no te explica, te entrena, y lo hace en silencio para que aprendas a reconocer su voz en los ecos del corazón. Hay una sincronía divina que no se apresura por tus relojes. El milagro tiene su propia hora, su propio amanecer. Mientras tú cuentas los días, el cielo está contando los propósitos. Por eso, cuando no veas fruto, no creas que todo terminó. El suelo parece quieto, pero debajo hay vida en movimiento. Escucha bien. Lo que ahora duele será testimonio mañana. Lo que ahora pesa será alas después. El error del ser humano es pensar que la fe se mide por resultados, pero la fe verdadera se mide por persistencia. Es cuando sigues creyendo aún con las manos vacías. Es cuando te niegas a abandonar el campo, aunque parezca seco. Es cuando dices, yo sé que algo está creciendo, mientras otros solo ven polvo. Esa confianza silenciosa es la llave que abre el ciclo del milagro, porque el cielo no responde a la impaciencia, responde a la fidelidad. Hay puertas que no se abren con fuerza, sino con oído. Escuchar, eso es fe. Escuchar cuando todo grita lo contrario. Escuchar cuando la lógica se burla. Escuchar cuando la esperanza parece un lujo. Si prestas atención, notarás que entre el ruido de tus pensamientos hay un murmullo, un susurro antiguo, paciente, profundo. Es la voz que te levantó una vez y que ahora vuelve a hablarte. No te olvidó. Solo estaba preparando la tierra para que no se perdiera la cosecha. ¿Y si el milagro ya comenzó y tú aún no lo has notado? Tal vez no empezó con un rayo de luz, sino con un pensamiento suave, con un cambio diminuto en tu interior. A veces el cielo no se anuncia, se infiltra, y lo hace con la delicadeza de quien no quiere asustar una fe que aún está brotando. Cuando el corazón vuelve a creer, aunque sea un poco, el milagro comienza a respirar. No mires solo lo que falta, mira lo que sobrevivió. Si todavía puedes sentir, si aún puedes amar, si no perdiste la capacidad de esperar, entonces la semilla sigue viva. Puede que esté oculta, pero no muerta. Puede que no la veas, pero ya está rompiendo la tierra. Y cuando rompa, entenderás por qué Dios calló tanto tiempo. Entenderás que su silencio no era castigo, era precisión. Cada demora tenía un propósito, cada puerta cerrada evitó un daño, cada lágrima regó lo que ahora florecerá. Así trabaja el cielo, sin aplausos, sin ruido, sin prisa, y cuando menos lo esperes, escucharás el eco de su voz diciendo, mira, hijo mío, la semilla ha brotado. El milagro ya estaba en camino, solo necesitaba que te quedaras un poco más. Porque la fe no acelera el tiempo, lo llena de sentido. Y el milagro no llega cuando lo llamas, sino cuando estás listo para escucharlo. El momento en que la fe abre el camino, a veces el camino no se abre porque el suelo esté cerrado, sino porque el corazón aún no dio el paso. El milagro no responde al calendario, responde al movimiento. Y la fe, esa fuerza silenciosa que parece locura ante los ojos del mundo, es la llave que activa lo imposible. Cuando eliges creer, aun con los pies temblando, el universo entero se acomoda para abrirte paso. No es la certeza lo que mueve montañas, es la decisión de avanzar incluso cuando la certeza aún no ha llegado. Hay momentos en que todo parece igual. Los días se repiten, las oraciones se vuelven suspiros cansados, el alma se seca.
Pero justo ahí, donde el cansancio se vuelve rutina, la fe murmura, camina. No importa si no ves el destino. El milagro se revela solo a los que caminan. Cada paso que das en dirección a la promesa es una conversación muda con el cielo, y el cielo responde al movimiento. Muchos esperan ver para creer, pero los que conocen al Creador saben que primero se cree y luego se ve. Así lo ha hecho desde el principio. Dice, haya luz, y la luz aparece. No porque existiera, sino porque su palabra lo declaró. Cuando tú crees, imitas ese poder. Tu fe habla, y lo invisible comienza a tomar forma. El miedo susurra que es imposible, pero la fe no necesita gritar para imponerse. Basta con mantenerse de pie cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Esa postura interna abre caminos que ni siquiera sabías que existían. Recuerda aquellas veces que te sentiste al borde del abismo y, sin saber cómo, algo te sostuvo. No fue suerte, fue propósito. Fue una mano que nunca dejó de guiarte, aunque no la vieras. El mismo que te sostuvo entonces, te sostiene ahora. El mismo que te levantó en medio del desierto te dice hoy, sigue adelante, lo que viene no es castigo, es cumplimiento. Y cuando esa voz toca el alma, las montañas interiores comienzan a moverse. El aire cambia, lo imposible empieza a obedecer. La fe abre camino no porque elimine las dificultades, sino porque cambia tu mirada sobre ellas. Donde antes veías obstáculos, ahora ves lecciones. Donde antes sentías miedo, ahora percibes dirección. La fe no borra el dolor, pero le da sentido. No borra las heridas, pero las transforma en señales de sobrevivencia. Y en cada marca, el cielo deja una firma. Aquí no terminó. Aquí comenzó de nuevo. Hay un instante sagrado donde el alma, cansada de esperar, decide creer una vez más. Es un suspiro profundo, una entrega sin garantías. Es cuando dices, ya no entiendo, pero confío. Y esa frase, pronunciada entre lágrimas, tiene el poder de mover los cimientos del mundo espiritual. En ese instante, el cielo se abre sin necesidad de relámpagos. Porque lo que abre el camino no es el ruido, sino la fe silenciosa que se atreve a caminar sobre el agua del miedo. Dios no busca pasos perfectos, busca pasos sinceros. No exige que veas toda la ruta, solo que pongas un pie fuera del barco. Y cuando lo haces, cuando decides moverte aunque el viento siga soplando, descubres que el mar se parte no delante de los fuertes, sino delante de los obedientes. Ahí ocurre el verdadero milagro, no cuando llegas a la otra orilla, sino cuando comprendes que nunca caminaste solo. Y mientras el eco de tus pasos se mezcla con el rumor del cielo, una paz nueva desciende. No es el fin de tus pruebas, es el principio de tu propósito. Porque cuando la fe se levanta, los muros no desaparecen, se convierten en testigos. El milagro comienza a tomar forma en el terreno donde te atreves a creer. Y si hoy, justo hoy, das ese paso, el cielo no tardará en responderte, porque el camino ya estaba trazado, solo esperaba tu fe para activarse. Cuando el alma comprende el propósito del desierto, hay lugares donde Dios te lleva, no para castigarte, sino para despertarte. El desierto no es ausencia de promesas, es el aula donde el cielo enseña a caminar sin muletas. Allí, donde se apaga el ruido, descubres que la verdadera voz no viene de fuera, sino de dentro. Y aunque la arena queme y el viento parezca contra ti, hay un mensaje escondido entre cada grano. El desierto no vino a destruirte, vino a revelar lo que ya estaba dentro de ti, dormido, esperando ser llamado por su nombre. El alma humana tiene una tendencia a huir del vacío, pero el Creador lo usa como herramienta. Te quita los apoyos, no para verte caer, sino para que descubras que tus alas no eran decorativas. Y cuando intentas volar, el miedo grita, pero también grita la fe. Una voz te dice, no puedes.
La otra te recuerda no estás solo. Y en esa tensión invisible se forma la versión más pura de tu confianza, porque solo en el desierto la fe se vuelve músculo y la esperanza deja de ser teoría. Mira atrás. Cada etapa que dolió fue un entrenamiento. La soledad que pensaste castigo era una cita privada con Dios. Las lágrimas que ocultaste fueron oraciones sin palabras. Y el silencio tan pesado era el eco de una voz preparando algo que tus sentidos aún no podían comprender. El desierto tiene esa crueldad aparente. Parece un abandono, pero es una incubadora. Ahí germinan las promesas que necesitan calor, presión y tiempo. Sin desierto no hay carácter. Sin prueba no hay propósito. Sin noche no hay amanecer. Hay quienes se pierden en el desierto porque se detienen a reclamar lo que no entienden. Pero tú, si hoy escuchas esto, debes saber, no te perdiste, te estaban guiando por una ruta que no aparece en los mapas humanos. Dios no necesita caminos trazados. Él crea senderos nuevos donde nadie ha pasado antes. Y lo hace con exactitud, porque conoce tu polvo, tus grietas, tus fuerzas y tus límites. Nada de lo que atravesaste fue desperdicio. Hasta el silencio tuvo sentido. Hasta el cansancio tuvo propósito. La arena te enseña lo que el confort no puede. Te enseña a oír tu respiración, a distinguir lo que vale, a soltar lo que sobra. Te enseña que los milagros no siempre caen del cielo. A veces brotan del suelo seco que tú regaste con lágrimas. Y cuando aprendes eso, algo cambia. El desierto deja de ser enemigo y se vuelve altar. Ya no le pides al cielo que te saque de ahí, le pides que te enseñe lo que viniste a aprender. Y entonces el calor se vuelve luz, la sed se vuelve búsqueda y el polvo se vuelve testigo de tu transformación. El desierto tiene final. Pero solo los que aprenden su lección salen distintos. Muchos cruzan la arena corriendo, pocos la atraviesan escuchando, y los que escuchan vuelven con fuego en los ojos y paz en el alma, porque entendieron que no hay gloria sin proceso, ni promesa sin preparación, y ese entendimiento es el inicio de toda abundancia. Si hoy estás en medio del vacío, no corras, detente. Escucha el viento. Él no te está empujando lejos, te está soplando hacia adelante. El mismo Dios que permitió tu desierto será el que ponga agua en tu camino. Y cuando bebas de esa fuente, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, el desierto no vino a matarme, vino a mostrarme quién soy cuando solo Dios me queda. La voz que calma la tormenta interior. Hay tormentas que no se ven, se sienten. No hacen ruido afuera, pero rugen dentro del pecho. Se disfrazan de pensamientos, de insomnio, de cansancio sin causa. Y uno intenta callarlas con trabajo, con distracción, con fe de superficie. Pero las tormentas del alma no se calman desde fuera, se calman desde una voz. Una voz que no grita, que no exige, que solo susurra. Paz, quieta. Y cuando esa voz habla, los relámpagos del miedo se apagan. Tal vez llevas días viviendo con ese viento que no cesa. Los recuerdos giran, las preocupaciones no paran, y todo parece dar vueltas sin sentido. Pero escucha, ningún mar es eterno, ni siquiera el de la ansiedad. Todo tiene un límite, incluso el caos, y cuando la mente se agota, el corazón tiene la oportunidad de oír algo más profundo que el ruido. La presencia que nunca se fue. No necesitas entender el porqué de todo. Necesitas recordar el quién que te acompaña. El alma humana tiene la tendencia de fabricar tormentas cuando olvida quién está al mando. Cuando crees que todo depende de ti, el peso del mundo se vuelve insoportable y entonces llega Él, no con promesas ruidosas, sino con presencia. Camina sobre tus pensamientos como quien pisa un mar agitado y lo convierte en espejo. No viene a eliminar el viento, sino a enseñarte a respirar dentro de él. Porque la paz no es ausencia de problemas,
Es la certeza de que el cielo sigue sosteniendo el timón, incluso cuando tú sueltas las manos. Hay batallas que se ganan en silencio, en el momento en que decides no responder al miedo con desesperación, sino con calma, cuando eliges guardar silencio en lugar de discutir con el dolor. Ahí ocurre el milagro invisible. El alma deja de ser víctima del temporal y se convierte en testigo de su propia calma. Entonces entiendes que la tormenta no era tu enemiga. Era un espejo que mostraba lo que necesitaba ser sanado. Y cuando eso se revela, el ruido pierde su poder. Muchos oran pidiendo que la tormenta se detenga, pero pocos piden aprender lo que ella vino a enseñar, porque cada relámpago ilumina algo que antes estaba oculto, cada trueno despierta algo que dormía. Y cuando finalmente dejas de huir, descubres que el viento no sopla para destruirte, sino para empujarte a un nuevo nivel de fe. Ahí, justo en medio del ruido, se oye la voz más clara del universo, la misma que habló al mar de Galilea y le dijo: «Calla, enmudece». Esa voz sigue viva, sigue hablándole a las aguas de tu alma, y cuando la escuchas, nada vuelve a ser igual. Imagina por un momento que esa voz te llama ahora, no con palabras audibles, sino con paz que invade. Una calma que no se puede explicar, solo sentir. Te envuelve, te cubre, te recuerda que no hay tormenta tan fuerte como la mano que te sostiene, y en ese instante todo se detiene. No porque los problemas desaparecieron, sino porque tú volviste al centro, donde la fe respira, donde la mente se aquieta, donde el alma reconoce que está en casa. Esa es la voz que calma tormentas. No cambia el mundo externo primero, cambia tu mundo interno. Y cuando eso ocurre, el cielo entero se alinea con tu paz. Porque la tormenta deja de tener poder cuando ya no logra asustarte. Entonces el mar se tranquiliza, el aire se aclara y el corazón late distinto. No más por miedo, sino por gratitud, por haber descubierto que la paz no se busca, se recibe, y que esa paz no está lejos. Está aquí, en ti, hablándote otra vez. Calla, alma mía, el milagro ya está en camino. Cuando Dios transforma el dolor en propósito, hay dolores que llegan como si fueran finales, pero en realidad son comienzos disfrazados. El alma, cuando sufre, siente que se rompe. Sin embargo, el Creador no desperdicia ninguna herida. Él no permite el dolor para verte sangrar, sino para abrir un canal por donde pueda entrar su luz. Porque a veces el corazón se endurece tanto en la comodidad, que solo una grieta puede volverlo sensible otra vez. Y es en esa grieta donde juraste que no saldría vida, donde empieza la transformación. El dolor tiene voz, no grita en vano. Cada lágrima que cae lleva un mensaje que el cielo traduce. Mientras tú preguntas ¿por qué?, Dios responde ¿para qué? Porque hay un para qué en todo lo que atravesaste, aunque aún no lo veas. Ese desamor, esa pérdida, esa traición, esa enfermedad, no fueron el final de tu historia. Fueron el fuego que purificó lo que debía morir para que lo eterno naciera. El oro no teme al horno, porque sabe que solo el calor revela su pureza. Así también tu alma fue puesta en el fuego, no para arder, sino para brillar. Y cuando duele, cuando parece que todo se desmorona, hay una invitación escondida. Mira más allá de la herida, porque detrás de cada golpe hay un propósito escondido. A veces el Creador permite que todo se sacuda para que descubras que lo único firme era Él. Y cuando lo descubres, el dolor se vuelve maestro, no enemigo. Te enseña empatía, te enseña humildad, te enseña a no juzgar lo que no has vivido. Y entonces, lo que antes te hacía llorar, ahora te hace comprender. Dios no escribe historias con tinta fácil. Él usa lágrimas como tinta, tiempo como papel y esperanza como sello.
Cada línea que dolió está formando el testimonio que algún día sanará a otros. Porque lo que ahora te rompe, mañana será lo que uses para levantar a alguien más. Por eso, el dolor no tiene la última palabra, tiene la primera sílaba del propósito. Nada se pierde cuando se entrega a Dios. Hasta el sufrimiento en sus manos se convierte en semilla de algo eterno. Mira bien, muchas de tus victorias comenzaron con lágrimas. Antes de cada renacimiento hubo una noche oscura. Antes de cada promesa cumplida hubo un silencio largo. Así trabaja el cielo. Convierte tumbas en jardines, ruinas en templos, derrotas en testimonios. Él no cambia el pasado, lo redime. Y cuando lo redime, todo cobra sentido. Cada herida se vuelve una puerta, cada cicatriz una marca de gloria. No tengas miedo de mirar tu dolor a los ojos, porque cuando lo haces, Él se transforma. Deja de ser un verdugo y se convierte en un maestro. Te muestra quién eras y quién estás llamado a ser. Y entonces entiendes, lo que más dolió fue lo que más te preparó. Porque el dolor que enfrentaste fue el idioma que Dios usó para hablarte de propósito. Y ahora, lo que un día te hizo llorar será el motivo por el cual otros encontrarán consuelo. Así que no maldigas tus heridas, bendícelas, porque ellas fueron la prueba de que sobreviviste, la señal de que el propósito sigue en curso. Dios no permitió que te rompieras para siempre, sino para que naciera una versión más fuerte, más compasiva, más parecida a Él. Y cuando esa transformación se completa, el alma deja de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienza a decir, gracias, porque fue ahí donde te encontré. Y en ese agradecimiento silencioso, el milagro toma forma. Porque cuando el dolor se convierte en propósito, el pasado deja de doler y empieza a enseñar. Y todo lo que parecía pérdida se revela como parte del plan perfecto del cielo. El poder de rendirse sin perder la fe. Hay una fuerza más grande que resistir, y es rendirse. No rendirse como quien se raja, sino como quien entrega lo que ya no puede controlar. El alma, cuando llega al límite, aprende una lección que la comodidad nunca enseña, que no todo depende de tus manos. Rendirse ante Dios no es fracaso, es reconocimiento. Es decirle, ya hice lo que pude, ahora haz tú lo que solo tú puedes. Y en ese instante, cuando las fuerzas humanas se agotan, la fuerza divina comienza a actuar. Porque el cielo solo llena las manos que están vacías. Muchos confunden la fe con lucha, pero la fe también sabe descansar. La fe que no se rinde se ahoga. La fe madura sabe cuándo callar, cuándo esperar, cuándo dejar que Dios sea Dios. El milagro no se conquista a la fuerza, se recibe en rendición. Y esa rendición no es pasividad, es confianza absoluta en el tiempo del Creador. Cuando te sueltas de la necesidad de controlar, la paz entra como un río, no porque el panorama cambió, sino porque cambió tu postura ante él. Hay batallas que no se ganan peleando, se ganan soltando, porque mientras tú luchas por mantener de pie lo que Dios ya quiere reemplazar, sigues cargando pesos que no te pertenecen. Rendirse es decir, ya no cargaré lo que el cielo me pidió dejar. Amá, y ese acto invisible abre las puertas que la fuerza no pudo abrir. Cuando te rindes de verdad, el alma se acomoda, la mente se calma y el corazón deja espacio para lo nuevo. Solo los que se vacían pueden ser llenos. Solo los que sueltan lo viejo pueden recibir lo eterno. Rendirse no es debilidad, es sabiduría. El guerrero más fuerte no es el que nunca se cansa, sino el que sabe cuándo entregar la espada y confiar en su comandante. Dios no necesita tus estrategias, necesita tu entrega. No porque quiera verte caer, sino porque sabe que tu victoria no depende de esfuerzo, sino de alineación. Y cuando te alineas, la vida empieza a fluir en un ritmo nuevo.
El viento ya no te empuja, te guía. La presión ya no te aplasta, te moldea. Y el futuro deja de asustarte porque entiendes que no está en tus manos, sino en las suyas. A veces, la fe más grande se expresa en un suspiro. Hágase tu voluntad. Esa frase, pronunciada desde el fondo del alma, tiene el poder de mover lo que tu fuerza no movió en años, porque el Creador responde al corazón rendido. Él no ignora las lágrimas de quien se entrega, las recoge, las transforma y las convierte en señales de renacimiento. Y mientras tú sueltas el control, el cielo comienza a orquestar respuestas que no podrías haber planeado. Rendirse no es el fin de la lucha, es el inicio del milagro. Cuando decides confiar, el peso cae, el miedo se disuelve y la fe respira. Te das cuenta de que no estás perdiendo. Estás regresando al lugar donde todo comenzó, las manos de Dios. Y ahí, donde creíste que se acababa tu historia, empieza un nuevo capítulo escrito con paz, porque los que se rinden a Él nunca quedan derrotados, solo son reposicionados. Así que si hoy te sientes agotado, no temas rendirte. Cierra los ojos, respira y suelta. Lo que es tuyo no se irá. Y lo que no regrese nunca fue parte del propósito. Permite que el cielo recoloque las piezas. Permite que la fe descanse, porque cuando te rindes sin perder la fe, Dios no solo te devuelve la paz, te devuelve la dirección, la promesa que renace después del silencio. Hay silencios que no son olvido, son preparación. Y hay promesas que parecen muertas, pero solo están dormidas bajo el polvo del tiempo. Cuando el cielo calla, el corazón humano se inquieta, porque no sabe distinguir entre demora y propósito. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él no deja de hablar, solo cambia el idioma. A veces te habla con quietud, a veces con demora, a veces con puertas cerradas, y mientras crees que nada sucede, el cielo está moviendo los hilos invisibles del cumplimiento. La promesa no se pierde cuando el tiempo pasa, se fortalece. Cada día de espera añade profundidad a sus raíces, porque lo que llega rápido también se va rápido, pero lo que pasa por el horno de la paciencia permanece. Y aunque duela la espera, el cielo no se equivoca en sus tiempos. El retraso aparente es la forma más sabia de Dios de protegerte de lo que aún no puedes sostener. Él no entrega promesas inmaduras, entrega propósitos preparados. Y cuando el propósito y el corazón se alinean, la promesa se levanta como si nunca hubiera dormido. Tal vez has sentido que todo lo que soñaste se desvaneció, que el fuego del comienzo se apagó, que la fe se cansó de esperar. Pero escúchame, el mismo Dios que prometió sigue ahí. Él no se arrepiente de sus palabras, no borra lo que ya declaró sobre ti. El hombre olvida, el cielo no. Sus palabras no caducan, germinan cuando todo parece perdido, y cuando llega ese momento no lo anuncian los relámpagos, lo anuncia la paz. Una paz tan profunda que no proviene de lo que ves, sino de lo que sabes, que lo que Él prometió, tarde o temprano, se cumplirá. Mira a los antiguos. Todos pasaron por silencios antes de la gloria. Abraham esperó años por un hijo. José esperó en una cárcel por su propósito. Moisés esperó en el desierto antes de ver el mar abrirse. Y en cada historia el patrón se repite. El silencio no fue castigo, fue cuna. El cielo no olvidó su palabra, la estaba madurando. Porque toda promesa necesita un proceso para no romperse cuando se cumpla. Y cuando por fin llega, llega en plenitud. No antes, no después, sino justo en el momento donde el corazón está listo para sostenerla. Hay algo que se mueve ahora mismo a tu favor, aunque no lo veas. Los caminos que parecían cerrados se están enderezando. Las personas que parecían olvidarte
están siendo tocadas para recordarte. Las oportunidades que creíste perdidas están regresando renovadas, porque cuando el cielo decide cumplir, nada lo detiene. Y lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que parecía tarde llega justo a tiempo. Así que no temas si Dios ha guardado silencio. Ese silencio no es rechazo, es la pausa que precede al milagro. El cielo está a punto de hablar otra vez, y cuando lo haga, lo sabrás. No por el ruido, sino por la paz que descenderá sobre ti. Esa paz será la señal. Y cuando la sientas, entenderás que todo lo que esperaste valió la pena. La promesa no murió, solo estaba respirando bajo tierra. Y cuando brote, no será pequeña, ni frágil, ni tardía. Será perfecta porque el tiempo no la envejeció, la fortaleció. El silencio no la apagó, la purificó. Y tú que pensaste que el cielo te había olvidado, verás que solo te estaba preparando para recibir lo que siempre fue tuyo. El renacer del alma que vuelve a creer. Hay un instante sagrado en la vida de todo ser humano. Ese momento en que el alma, después de tanto dolor, vuelve a respirar. No es un día específico ni un milagro evidente. Es un despertar silencioso, un renacer interior. Sucede cuando, sin saber cómo, te descubres creyendo otra vez. Creyendo sin garantías, sin certezas, solo con un suspiro que dice, tal vez aún hay esperanza. Y ese tal vez es suficiente para que el cielo se mueva, porque la fe no necesita multitudes, necesita un corazón dispuesto, y cuando ese corazón, cansado pero vivo, decide abrirse una vez más, algo eterno comienza a fluir. El alma que vuelve a creer no lo hace por ingenuidad, sino por memoria. Recuerda que ya fue sostenida una vez, que sobrevivió a tormentas, que el dolor no tuvo la última palabra. Recuerda que hubo un momento donde todo parecía perdido y aún así una fuerza invisible la levantó. Esa memoria es fuego. Y cuando la fe lo toca, el fuego se enciende de nuevo. El renacer del alma no es un evento, es un proceso. Primero, el corazón vuelve a latir. Luego, la esperanza vuelve a hablar. Poco a poco, los colores regresan al paisaje, el aire parece más liviano y el miedo empieza a retroceder. Dios no restaura de golpe, restaura con ternura. Te toma donde caíste, no para reprocharte, sino para recordarte quién eras antes de romperte. Te muestra que todavía hay belleza en ti, que no estás perdido, que la historia aún no terminó. Y entonces, cuando aceptas creer otra vez, lo que era ruina se convierte en cimiento. El alma que vuelve a creer se vuelve peligrosa para la oscuridad, porque ya no teme al dolor. Aprendió que el fuego no la destruye, la refina. Ya no huye de los silencios, sabe que ahí se oye la voz más pura del cielo, y ya no depende de ver milagros, se ha convertido en uno. Camina con una paz que desconcierta, con una esperanza que no muere, con una luz que no se apaga. Esa luz no es soberbia, es gratitud. La gratitud de quien estuvo a punto de rendirse y fue levantado por amor. Cuando el alma vuelve a creer, el pasado deja de tener poder. Las heridas ya no duelen como antes porque se vuelven testimonio. Las preguntas sin respuesta ya no asustan porque la confianza las abraza. Y los días futuros ya no pesan, porque ahora sabes que cada amanecer trae una oportunidad para volver a empezar. Eso es fe, caminar sabiendo que, aunque el camino cambie, la presencia no. Y esa presencia es lo único que realmente necesitas. Dios no se impresiona con la fuerza de los que nunca caen, sino con la fe de los que se levantan después de haber caído. Y si hoy te estás levantando, aunque sea despacio, aunque aún tiemble tu voz, el cielo te está mirando con ternura. Porque no hay acto más poderoso que creer otra vez después de haber perdido la fe. Ahí, en ese gesto invisible, se escribe un nuevo capítulo.
Un capítulo donde la esperanza ya no depende de lo que ves, sino de lo que sabes, que la luz siempre regresa y que la promesa que parecía tardar siempre llega, justo cuando el alma decide volver a creer. Así renace el alma, no con ruido, sino con fe silenciosa, no con explicaciones, sino con paz. Y cuando renace, su brillo cambia todo lo que toca, porque quien vuelve a creer, vuelve a vivir. La oración que desata el milagro, hay oraciones que nacen de la mente, pero hay otras que nacen del alma, y esas mueven el cielo. No son las más largas ni las más poéticas, son las más verdaderas. Surgen cuando las palabras se acaban, cuando solo queda el suspiro. Ahí en el silencio quebrado el cielo se inclina, porque Dios no responde a la elocuencia, responde a la sinceridad. La oración que desata el milagro no se pronuncia con miedo, se pronuncia con fe, aún temblando. Y no busca convencer al cielo, sino alinearse con su voluntad. Quizá pasaste mucho tiempo orando sin respuesta, sintiendo que tus palabras se perdían en el aire. Pero ninguna oración sincera se pierde. Cada una tiene un eco que rebota en el tiempo hasta encontrar su cumplimiento. A veces la respuesta llega de forma distinta, en un suspiro de paz o en una puerta que se abre cuando ya habías olvidado haber llamado. El milagro no siempre llega como pediste, pero siempre llega como lo necesitas. Dios no ignora las lágrimas, las traduce. Cada gota tiene una voz, cada oración tiene un peso, y cuando la fe y el tiempo se encuentran, el milagro sucede. Orar no es informar a Dios lo que pasa, es recordarte quién eres cuando oras. Es el momento donde el alma vuelve a respirar el aire del cielo. Cuando doblas las rodillas, el orgullo cae, el miedo se rinde y el amor toma el control. La oración te reordena por dentro. Apaga los ruidos, aclara la mente, despierta lo dormido. Y cuando el corazón se alinea con la voluntad divina, la atmósfera cambia. No porque el cielo se movió, sino porque tú comenzaste a verlo desde otra perspectiva, y esa perspectiva es la puerta del milagro. Imagina ahora que el cielo te escucha, no con distancia, sino con ternura. Cada palabra que sale de tu boca es recogida como una semilla, y ninguna de ellas cae en tierra estéril. Dios no se olvida de lo que sembraste en oración. Él trabaja en lo invisible, ajustando tiempos, moviendo corazones, abriendo caminos. Y cuando todo parece quieto, Él susurra, es ahora. Ese ahora puede ser hoy, porque el milagro no necesita espectáculo, necesita fe. Cierra los ojos, respira. Deja que el alma hable, dile al cielo, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Te entrego mi ansiedad, mis miedos, mis batallas. Haz en mí lo que yo no puedo hacer. Abre las puertas que deben abrirse, cierra las que no me convienen. Enséñame a ver tu propósito en medio de la espera. Y si tu respuesta tarda, dame paz para confiar hasta que llegue. Porque sé que tu tiempo es perfecto y tus caminos mejores que los míos. Ahora guarda silencio. Siente cómo el aire se vuelve más liviano, cómo algo invisible se acomoda dentro de ti. Eso que sientes no es imaginación, es la presencia, la misma que caminó sobre el mar, la misma que te sostuvo en tus noches más largas. Está aquí, y donde está su presencia, el milagro ya comenzó. El cielo escucha, y cuando el cielo escucha, nada permanece igual. Lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Las cargas se vuelven ligeras, la fe se hace visible, el alma encuentra descanso. Porque la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Y cuando tú cambias, el mundo entero cambia contigo. Así termina esta palabra, pero no tu historia. Porque lo que Dios comenzó en ti, lo perfeccionará. Este silencio, esta fe, esta entrega, eran la llave, y el milagro que esperabas ya comenzó a moverse hacia ti.
No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.